Preciosos, hace 2 años empecé un sueño, exactamente el 8 de enero del 2023, un sueño de buscar la libertad sobre 2 ruedas. Hola preciosos, ¿cómo están? Hoy los saludo muy feliz. Hicimos la metamorfosis de mi hermosa paloma, señores. Les cuento que hubo un proceso larguísimo de plata, tiempo, amor. Muchas personas contribuyeron para que hoy les pueda mostrar la nueva paloma. Así ustedes van a ver esta paloma por todo el Caquetá. Cuando me miren por ahí, por favor me echan pito, me paran, se toman una fotico conmigo, me saludan, ¿oyeron? Hoy ha llegado el día, preciosos, de decirle adiós al proyecto Centauris. Los viajes en moto con mi palominchis por Colombia o por Sudamérica ya no van más. Aquí les voy a contar a ustedes las razones por las cuales ya no vamos a continuar con el proyecto Centauris. Allí cerquita pues voy para Bogotá, más allácito ya voy para La Guajira. Y sí, en esta. Sí, oficialmente bienvenidos a Bogotá, mi gente. En esta motico que todos me decían que no iba a llegar lejos en ella, y mira, después de muchos días y muchos kilómetros, aquí estoy en Bogotá, preciosos. Corazón, corazón, corazón. ¡Opa! ¡Ay! ¡Ah! No saben lo feliz que me siento, preciosos, de estar en La Guajira Alta. Vean en esta inmensidad en la que ando. Por acá está solito. Bizcocha, qué feliz me siento, preciosos, de estar en un lugar así tan maravilloso, de verdad. Bueno, precioso, les voy a compartir algunos datos importantes del proyecto Centauris que quizás ustedes no lo hayan dimensionado. Con la paloma hicimos alrededor de 6.450 kilómetros por Colombia y por el Caquetá. El proyecto Centauris se componía de 3 fases. La primera era recorrer el departamento del Caquetá, los 16 municipios, y lo hicimos para que ustedes vayan y miren esa primera fase. La segunda fase era hacer un viaje por Colombia, que lo hicimos, que aunque para mí nos faltó muchísimo más por recorrer, que eran los llanos orientales, el sur del país, parte del Pacífico, que para mí nos faltó bastante por recorrer en Colombia. Nos faltó los llanos orientales, todo el sur de Colombia, el Pacífico, pero bueno, yo pensaba poder continuar con la paloma, pero más adelante les voy a decir el por qué no podemos continuar con ella. Entonces, en ese sentido, la tercera fase que continuaba era hacer Latinoamérica, Sudamérica, y la verdad que no lo vamos a hacer tampoco con la paloma. El proyecto Centauris no va a continuar más, entonces por eso digo que no va a haber una tercera fase con ella. Recorrimos con la paloma alrededor de 18 departamentos de Colombia. Más o menos 41 personas nos ayudaron en el camino. Algunas salieron en los videos, otras personas prefirieron quedar en el anonimato y me ayudaron de muchas otras maneras. Algunos me ayudaban con el hospedaje, con la alimentación, algunos me dieron dinero para la gasolina de la paloma. Entonces muchísimas gracias a todas esas personas que me recibieron en sus casas, que me dieron de comer. Creo que eso fue lo que alivianó muchísimo el viaje. Yo estuve viajando alrededor de 138 días, que es un poquito más, diría yo, porque fueron alrededor de 4 meses que estoy por fuera de aquí del Caquetá. Del Caquetá no, que estuvimos viajando por Colombia. Y el presupuesto, que varios me habían preguntado que cuánto me había gastado. Yo me gasté 4 millones de pesos, eso con la ayuda de muchas personas que me alojaron en su casa. Ese fue el presupuesto que yo gasté con la paloma. No tengo esa actitud de cuántas veces cambié el aceite de la moto, porque eso sí no le llevaba la cuenta, pero sí sé que solamente una vez hicimos, 2 veces hicimos cambio de llanta nuevas de la paloma. Esos son como los datos primordiales que tuvimos del proyecto Centauris con mi moto. Bueno, preciosos, ahora quiero compartirles a ustedes las razones por las cuales no vamos a continuar el proyecto Centauris. Aquí donde ven ustedes a la palomita con esos ojitos lindos que le quedaron, allá donde ven ustedes la paloma tiene 15 años, preciosos. Prácticamente el viaje que hicimos con la paloma, cuando llegamos a La Guajira, yo le celebré a ella los cumpleaños allá, entonces me siento muy feliz que haya cumplido los 15 años. Esa es una de las razones por las que yo decidí que ya no iba a viajar más con la paloma, porque todos estos kilómetros que hicimos con ella fue un viaje muy matraqueado de verdad. Yo la metía por trocha, por carretera pavimentada, por donde fuera la metía la paloma, entonces siento que ya como que en temas de vida útil la palomita ya ha tenido eso. Yo admiro muchísimo a Pablito,
Pablito el viajero, porque ese hombre lleva recorriendo países y en ese momento está llegando al final de su proyecto Alaska, y la verdad que él fue mi motivación para yo continuar. Pero aquí viene la razón más importante, una de las razones más importantes por las cuales yo no puedo continuar. Muchas personas cuando iniciamos los motoviajes iniciamos con recursos limitados. La mayoría de nuestros ingresos son nuestros ahorros, porque desafortunadamente las plataformas no dan lo suficiente como para uno decir me mantengo de esto o esto me ayuda para yo alivianar el viaje. Yo no puedo decir que mi viaje estuvo 100% auspiciado por redes sociales, porque eso es una gran mentira. Fueron mis ahorros, algunas rifas que hice, una parte también de redes sociales. No era lo suficiente. Yo a veces deseaba tomarme un cafecito o comerme alguito y no podía porque me descompletaba para la gasolina de la moto, para el aceite, para el imprevisto. Entonces esos tienen que tenerlo bien claro. Ustedes van a iniciar un viaje en moto, en carro, algún proyecto de viajes de aventurero, tengan muy claro el presupuesto, sepan muy bien cómo van a hacer para que el viaje sea rentable, para que el viaje sea tranquilo, para que ustedes no tengan que preocuparse por plata de ahí en adelante, porque eso es una de las cosas primordiales que hace que yo no continúe con mi Paloma. Para hacer un viaje por Sudamérica, que sería la tercera parte, que sería la fase número 3, pues para yo poder continuar con la Palomita tendría que tener muy buenos patrocinadores, muy buenos ingresos o de mis redes sociales o ayudas de muchos seguidores, y la verdad que para uno tener eso pues se necesita de bastante trabajo, ¿sí? Por eso yo no voy a continuar con la Paloma. Otra de las razones por las que no continúo es por la misma moto. Yo viajaba casi que todos los días, ya los últimos 2 meses yo viajaba casi que todos los días, entonces el desgaste de esa motico era berraco. Yo no tenía los suficientes recursos para hacer el mantenimiento que tiene que hacerle uno a estas motos, pues por ese lado tampoco la Palomita para hacer un trote ya hasta Argentina es bien berraco, empezando por los ingresos, luego la moto. Antes de empezar el proyecto Centauri yo siempre había dicho, tengo 3 opciones: 1, hacer Sudamérica; 2, volverme otra vez a ocupar en temas de mi carrera, que es contabilidad, y alejarme de redes sociales; o 3, irme del país. Así que para los que no han mirado mis últimos videos, pues yo había decidido la tercera, que fue irme del país. No se dio, entonces todos esos ahorros que yo había destinado para irme para allá, para tratar de tener una nueva vida en otro país, pues no se dio, y tampoco me permite ahorita poder tener esos ingresos y poder destinárselos a la Paloma. ¿Qué sí les quiero decir? Que obviamente me encantaría poder hacer un proyecto de viajes por Sudamérica, pero no lo haría con mi Palomita, porque la Paloma es una moto muy cansadora, lo cansa a uno muchísimo. Yo llegué, inclusive cuando llegué acá a Caquetá, sufría muchísimo de dolor en un hombro por la posición que tenía con la moto, porque precisamente no quedaba tan bien montada, a pesar de que ella se mira cómoda. Es una moto que lo cansa a uno demasiado. Seguiremos creando contenido para redes sociales, por supuesto, porque esto es algo que me gusta. A mí me encanta contar historias y me sale muy natural. Entonces pues vamos a seguir creando contenido de viajes como siempre lo hemos hecho toda la vida. La Palomita seguirá conmigo en el día a día. Cuando compre una nueva moto y sea una hermanita la Paloma, se las mostraré. Bueno, precioso, otras de las cosas que quiero compartirles es que yo viví varios momentos en los que tuve inconvenientes o tuve muchos desafíos con la Paloma. Uno de ellos fue en la Alta Guajira, cuando nos accidentamos en la nada. Prácticamente era un desierto donde estábamos. Allá tuvimos un accidente muy pendejo, digo yo, pero por algo pasan las cosas, ¿no? Allá me accidenté y se le dañó la dirección a la Paloma y estábamos en la nada, no había quien por ahí, una aldea de alguna comunidad indígena, nada. Estaba solamente con el guía, quien me salvó esa vez porque él decidió irse y buscar ayuda, encontró la ayuda y eso me sirvió muchísimo. Entonces aquí les muestro un pedacito de lo que pasó. ¿Cómo se chupó esto? Uf, mira la fuerza como dobló esta vaina. Sí, mira la cabrilla como está. La cabrilla está jodida, parce. Ese me resbalé. La cabrilla de esa Paloma me preocupa, parce. No sé cómo estará, mano. Es esa parte de acá que está zafada, vea. Ay, Dios, así no podemos seguir, mano. Hubo otro caso en el que yo iba saliendo de Santander hacia Antioquia y me pinché. También era una ruta súper dañadísima y yo iba estrenando llanta, inclusive me pinché con la Paloma y ahí llegó un señor a salvarme. Aquí les muestro cómo fue todo este impasse. Con todo eso, precioso, les cuento que a pesar de las malas situaciones en las que ustedes se encuentren o los desafíos, los retos que le ponga el camino, la vida, sepan que siempre hay una solución. O sea, uno a veces en el momento uno es muy negativo, uno dice ¿por qué me pasan esto? ¿Por qué? Pero luego uno entiende que eso es para usted aprender,
de pronto usted y no iba con la mejor actitud, o necesitaba aprender algo nuevo, o necesitaba conocer a esa persona en ese momento, en ese lugar. Así me pasó a mí, hubieron ángeles en el camino que siempre estuvieron, y eso es otra de las cosas que quiero recomendar. No sé si ustedes son creyentes, creen en Dios, en el universo, en los ángeles, en lo que crean. Siempre tengan esa fe y esa esperanza de que les va a pasar cosas maravillosas. Yo eso siempre decía, Dios mío, me encomiendo a ti, me van a pasar cosas maravillosas, hoy va a ser un día maravilloso, y a pesar de las circunstancias, cualquier cosa que me pasara, siempre había alguien para ayudarme. Se los comparto a ustedes para que nunca pierdan la fe en una situación de desafío o reto que les ponga la vida. Sepan que siempre hay una solución y que siempre va a haber quien los va a ayudar. Bueno, ahora les voy a compartir algunas enseñanzas que me dejó el viaje y que le pueden servir a ustedes cuando inicien un proyecto de aventura en moto, en carro, en lo que quieran. Una de ellas es que cuando uno cree que el viaje es más corto, y lo digo porque uno utiliza normalmente esos GPS, siempre le va a mostrar rutas más cortas. Yo les digo a ustedes, fíjense muy bien, porque no siempre la ruta más corta es la más segura, es la que en mejores condiciones está. A mí me pasó varias veces, colocaba en el Google Maps una dirección, me metía por la más corta, porque creía que por ahí iba a minimizar un poco kilómetros, tiempo, y iba a llegar más rápido a mi destino. Esa parte que me toca pasar ahí. Vamos. ¡Ay! Resulta y acontece que esta vía por donde me mandó el Google Maps, me mandó por una zona en la que la vía es así y de aquí para allá es peor. He avanzado como 13 kilómetros desde el cruce de la Floresta, que fue donde me devolví. Yo inclusive iba para Cuestecitas y me devolví creyendo que por acá iba a cortar la ruta, y definitivamente fue la peor decisión que tomé. Pero bueno, son aprendizajes y a veces lo que uno cree que es más cortico es más largo. El Google Maps es muy bueno cuando a veces está en ciudad, pero cuando ya está por fuera de la ciudad o el pueblo es fatal. Siempre pregunten, que ahí viene el segundo consejo. Siempre que estén en un proyecto de viajes, pregúntenle a los locales, pregúntenle a la gente si la vía está bien, cómo está el orden público, dónde pueden comer, dónde hay zonas que se puede acampar, porque uno mira mucho en redes sociales, pero a veces se desconoce la realidad. Como puede ser que hay zonas que te dicen que es muy peligroso y tú vas y no es tan peligroso como dicen. Sí, entonces me pasó a mí también, porque yo iba, por ejemplo, para la Alta Guajira y todo el mundo me decía que no, muy peligroso, muy delicado, muy peligroso. El único peligro que yo sentí fue que yo me enamoré muchísimo de La Guajira, me encantó. Esos paisajes de allá para mí son disruptivos, son diferentes, porque yo vivo en un paisaje como estos, donde hay tanto verde, donde hay tanta agua, y por allá ver esos paisajes áridos, pues para mí eran maravillosos, eran espectaculares. Otro consejo precioso: en el camino usted siempre se va a encontrar más gente buena que gente mala, ¿sí? Yo solamente tuve una mala experiencia, que fue en Turbaco, con un motoviajero que me ayudó en su casa y no salió como pensaba, porque él pensó que yo quería algo con él y yo no quería nada con él. Entonces se malinterpretó mi atención y mi manera de agradecerle a él con otras cosas. Eso me ayudó porque desarrollé de alguna manera la malicia. De ahí en adelante, todos los otros viajes que empecé a hacer, después de que salí de Turbaco en Bolívar, pues yo ya iba como más prevenida, no era como tan confiada, que eso era lo que hacía antes de que me pasara ese suceso. El viaje les enseña a uno a desarrollar la malicia. Uno va empezando a intuir, porque había zonas en las que yo decía, mejor por acá no, ¿sí? Como que yo quería meterme, uno razonaba y uno decía, no me voy a meter, por aquí me puedo meter, pero había un sentimiento en el corazón que le decía a uno, no devuelvas, es mejor que se devuelva. O a veces pasaba que tenía un accidente de la nada, me pinchaba o me pasaba algo, entonces hasta ahí terminaba. O sea, yo decía, si esto me pasó aquí es por algo. Y con eso se lo cuento porque tuve varias experiencias. Una de ellas fue en la Alta Guajira. Yo iba a llegar hasta Punta Gallinas, no se me dio la oportunidad de llegar, pero por algo fue que pasó que llegué solamente hasta ahí. Estaba cerca de llegar, pero no llegué. Sean muy prevenidos, no viajen de noche, es mi recomendación, porque de noche todo se presta para muchas cosas negativas. Entonces lo ideal siempre es viajar de día. Aprovechen siempre salir tempranito. Cuando yo salía muy temprano en la ruta me rendía bastante, llegaba a más lugares. Otra de las cosas que me sirvió bastante fue llevar medicamentos, porque yo me enfermé, me dio una migraña, fue súper fuerte, y gracias a que llevaba medicamentos pude tirarme al borde de la carretera por ahí, colocar la carpa y me pude recuperar un poquito para continuar el viaje. Si yo hiciera una tercera fase en moto, créame que no la haría sola. Me encantaría poder hacer el viaje con otra persona, acompañada. Esa es de las cosas que también digo, qué rico que lo hice sola, que aprendí.
yo misma hablaba con yo misma, valga la redundancia, pensaba muchísimo, disfrutaba demasiado los paisajes, de las cosas más lindas que me gustaban los paisajes a pesar del cansancio, pero yo siento que en una tercera fase en moto, que no sé, no creo que la haré con la Paloma, pero una tercera fase en moto, yo lo haría acompañada, precioso. Me encantaría poder tener una persona con quien llegar en las noches después de un trajín de moto, tener con quien conversar, con quien tomarse un café. A veces uno está enfermo y qué bueno que la otra persona esté ahí, o sencillamente usted necesita una compañía para que el viaje sea más ameno. Sí, es tan bonito, es tan chévere poder sentir como esa compañía. Entonces, en esa tercera fase, si la hiciéramos en algún momento, la haría acompañada. Véase en este paraíso tan espectacular en el que yo vivo. Este es el municipio del Doncello y desde este paisaje quiero darle la despedida a este video tan precioso, tan hermoso que hemos hecho. Aquí me despido de este especial tan bonito que hicimos con la Paloma. Voy a seguir viajando con la Paloma sin duda alguna, pero ya no de manera como lo hacía con los viajes, de recorrer pueblos, departamentos. Ha sido uno de los logros más grandes que he hecho en mi vida, poder viajar con mi moto por Colombia. Y espero que todos los 44 episodios que hice del proyecto Centauris sea una motivación para ustedes, para los motoviajeros, para las personas que quieran la aventura, que deseen hacer algún proyecto de viajes. Sepan que cuando uno tiene las ganas, cuando uno tiene la dedicación, cuando uno tiene el entusiasmo de querer hacer las cosas, todo sale súper bien. Yo soy un ejemplo de que cuando uno quiere hacer las cosas, se pueden. Así que me despido de este proyecto tan hermoso que se llama Proyecto Centauris con la Paloma. Dejo abierta la puerta por si hay la posibilidad de más adelante hacer algún proyecto de viajes en moto por Sudamérica, pero no creo que sea en la Paloma, sería en otra moto. Y bueno, preciosos, me despido aquí desde el municipio del Doncello, desde donde inició toda esta maravilla de proyecto. Nos vemos en una próxima. Chao, Lin Pingüín. Thank you.